de su cara materna. En su cara fetal, que va a estar recibiendo amnios, que se va a encontrar que es cordón umbilical. Hay que mencionar que esta va a ser su cara fetal. Y el cordón umbilical posterior, de igual forma, va a estar recubierto, lo que va a ser por la, va a ser protegido, ¿no? Por la queratina de Ward. Hablando un poco de las funciones de la placenta, hay que mencionar, bueno, como ya todos saben, la placenta va a tener la función de nutrir lo que va a ser el producto, como también tiene la función de eliminar el dióxido de carbono. No solo eso, también actúa como un órgano endocrino, ya que es capaz de, bueno, pues, se produce lo que es la gonadotropina coriónica humana. Y que, bueno, además de que esta va a tener la función de dividir lo que va a ser la circulación materna con la circulación fetal, a lo cual lo llamamos la vasera placentaria. Bueno, hablando un poco de los anexos ovulares, como bien ya les iba adelantando, vamos a hablar de lo que es el cordón umbilical, que está constituido por por una arteria y dos venas. La arteria que va a tener su función de eliminar los desechos y el dióxido de carbono, mientras las dos venas tienen la función de nutrir lo que va a ser el producto. Luego tenemos lo que es el amnios, que tiene la función de proteger al producto, como también actúa como una bolsa protectora donde se va a encontrar el líquido amniótico. Eso sería, doctor, iniciando nuestro tema, lo que va a ser el alumbramiento, y ahora va a continuar mi compañero. Ok, Cristian, bueno, como ustedes han visto en la imagen que les está mostrando Cristian, ¿verdad? La placenta, entonces es un órgano sólido que se caracteriza principalmente la función principal de la placenta es, a través del cordón umbilical, proporcionar sangre materna. Entonces, con la sangre materna, obviamente van a entrar una serie de nutrientes, hormonas, inmunoglobulinas que van a ir directamente a través del cordón umbilical a la placenta, y a través de la placenta insertarse, perdón, la placenta, es el producto total de la placenta que se va a ir a unir al endometrio uterino. Entonces, a través del endometrio uterino, toda la sangre materna, a través de las arterias espirales o espiraladas, van a entrar en comunicación con los vasos placentarios. Entonces, a través de la sangre endometrial o uterina, va a ingresar una serie de nutrientes, inmunoglobulinas, proteínas, o sea, todo un conglomerado de sustancias, los cuales van a favorecer primero al crecimiento fetal, segundo a la maduración fetal, y también al inicio del trabajo de parto cuando el producto ya sea a término. A un principio habíamos dicho que el embrión hasta las 8 o 12 semanas va a estar nutrido no por la placenta, sino por el cuerpo lúteo. Entonces el cuerpo lúteo no va a dar nutrientes, proteínas, pero sí va a dar una hormona que se va a encargar del crecimiento del embrión. ¿Cuál es esa hormona? ¿Cuál es la hormona del cuerpo lúteo genera para que ese embrión vaya creciendo? La progesterona. Entonces, la progesterona es la hormona de la obtención de
embarazo. Entonces, a veces ustedes van a ver cuando nosotros entrenamos así, cuando nace el aborto, que hay desprendimiento de del corium, de las velocidades coriales, nosotros indicamos progesterona, porque ese cuerpo está siendo insuficiente y no está dando la suficiente progesterona para mantener el embarazo. Eso es una etapa embrionaria, hasta las 9 a 12 semanas. Ya a partir de las 12 semanas, habíamos dicho, a partir de las 9 a las 12 se inicia el periodo de placentación, donde ya se forma la placenta. Entonces, ya a partir de las 12 semanas, la placenta es la que se encarga a través de la sangre que proviene de las madres de la mantención y del crecimiento fetal. Entonces, las principales funciones van a ser esas de la placenta. Anatómicamente, ¿cómo está formada la placenta? Está formada por una membrana que va a cubrir al producto que se llama amnios, o membrana amniótica, es donde el producto va a estar flotando. Entonces, a esta membrana que va a recubrir a los cotiledones se le denomina amnios. Entonces, o membranas fetales. Es la que va a formar posteriormente, cuando se inicie el trabajo de parto, la bolsa de aguas. Entonces, va a provenir parte de esta membrana a través del orificio. Entonces, vamos a indicar que está iniciándose el trabajo de parto, que es una de las modificaciones plásticas que sucede en el trabajo de parto. Y va a estar formado por una parte materna que van a ser los cotiledones o membranas placentarias, los cuales van a ser a través de los brazos placentarios que van a interactuar con las arterias espiraladas, van a llegar y van a confluir a través del cordón umbilical, a través de sus dos venas y una arteria, los cuales las venas van a nutrir y las arterias van a extraer el producto, todo el material de desecho del producto fetal. Es al contrario como sucede con nosotros. La arteria es la que nos proporciona los nutrientes. Excreta. En el producto es al revés. Las venas van a proporcionar nutrientes y la arteria es la que va a excretar todos los desechos del producto. Cuando hablamos del amnios, vamos a decir que el amnios tiene dos membranas. Hay dos membranas, o sea, son como dos pequeñas bolsas, pero dos pequeñas capas que van a recubrir esa bolsa. Entonces, las membranas amnióticas son dos. Entonces, cuando hablamos de estructura de membranas, entonces ahí vamos a ver que a veces la estructura de membrana solo puede ocurrir en una membrana. Y la mujer puede perder cierta cantidad de líquido, pero ya que la membrana puede continuar sellada y por efecto de la cicatrización de cualquier estructura anatómica que existe en el organismo, se va a sellar. Pero cuando se rompen ambas membranas, entonces sí efectivamente vamos a ver una pérdida franca de líquido. Es cuando ustedes, no sé si ustedes han visto, hay señoras que vienen y me dicen, estaba mojada, parecía mojada, pero revisamos está seca. Simplemente solo se llama no, efectivamente es una ruptura de membranas. Puede ser que por efecto de cicatrización, cuando nosotros nos cortamos la mano, nos hacemos una herida, el sangrado es a los 3 minutos. 4 o 5 segundos empieza, perdón, 4 o 5 minutos empieza el periodo de regulación. Entonces es lo mismo lo que sucede a nivel de las membranas amnióticas. Puede ser que la membrana se rompe, pero nuevamente a los 4 minutos se haya sellado, eso se cicatriza, cierre. Entonces, cuando vamos a ver ahorita las alteraciones, vamos a ver claramente cuál es la cara materna y cuál es la cara fetal. La cara materna, el amnios. Cara materna. Y la cara fetal, los cotiledones o el corium. Cara fetal y cara materna. Entonces, anatómicamente, eso es lo que vamos a ver en la placenta en el alumbramiento. Pueden continuar.
periodo de alumbramiento. Vamos a hacer un contexto recordando que el trabajo de paso tiene varios periodos. El primer periodo es el de dilatación, el segundo el de expulsión y el tercero el de alumbramiento, que es de lo que vamos a hablar. El periodo de alumbramiento se divide en tres tiempos de alumbramiento y eso se divide en 4 fases. Uno, los primeros, el desprendimiento de la placenta, el segundo, el desprendimiento de las membranas, el tercero, el descenso de la placenta y el cuarto, la expulsión de la placenta. El desprendimiento de la placenta. Vamos a describir lo que es el desprendimiento de la placenta, que esta va a ser inmediatamente después del nacimiento del bebé. Lo primero que va a hacer, el útero va a disminuir de tamaño y de volumen, lo cual se va a adaptar al contenido mínimo que va a tener, que en este caso sería la placenta. Seguida de esto va a iniciar las contracciones similares a las que se presentaban en los periodos anteriores. Estos, a diferencia, van a ser indoloros y lo vamos a denominar como actividad contráctil, lo que va a ayudar al desprendimiento de la placenta. También vamos a observar otro mecanismo que es el de la ruptura de los vasos sanguíneos, lo cual van a formar un hematoma interoplacentario, el cual va, por el volumen de sangre y por el peso de la placenta, va a ayudar al desprendimiento de la placenta. Existen también dos mecanismos del desprendimiento de la placenta, que son uno, el mecanismo de Schunn y el mecanismo de Duncan. En el mecanismo de Schunn, que se da en el 80% de los casos, esta se refiere al desprendimiento de la placenta en forma central, por el hematoma que se ha formado, por el hematoma retroplacentario que se ha formado en el peso de la placenta, que va a ayudar al desprendimiento de forma central del útero. El mecanismo de Duncan es que se da en un 20% de los casos. Esta se manifiesta cuando la placenta se encuentra insertada lateralmente, entonces el desprendimiento va a ser de la misma forma. La segunda fase, que es el desprendimiento de las membranas, va a seguir el mismo curso del desprendimiento de la placenta. Una vez que ocurra por la actividad contráctil, de la misma manera va a haber el desprendimiento de las membranas. Esto se va a dar en la unión laxa entre vasona basal y esponjosa y la primitiva residual parietal. La tercera fase es el descenso de la placenta, para lo cual, igual gracias a las contracciones que se van a seguir presentando y gracias al peso de la placenta, va a descender la placenta. En el mecanismo de Schunn va a haber un descenso central, como en el desprendimiento había un desprendimiento central, igual va a haber un descenso central, en el cual vamos a poder observar al descenso, en el momento en el que salga la placenta, vamos a observar la placenta en su cara fetal. En cambio, en el mecanismo de Duncan, como la placenta se encuentra insertada lateralmente, entonces igual va a descender por el borde lateral, y en este caso vamos a obtener una placenta en su cara materna, en el cual vamos a poder apreciar los cotiledones. Después vamos a pasar a lo que es a la expulsión de la placenta. En esta expulsión se va a deber en dos tipos de alumbramiento, que es el alumbramiento espontáneo y el alumbramiento natural. En el alumbramiento espontáneo, como su nombre lo dice, la expulsión de la membrana va a ser espontáneamente. Debido a las contracciones, entonces se va a poder expulsar normalmente la placenta. En cambio, en un alumbramiento natural, la vagina, lo cual, ya que ya no se va a presentar una actividad contráctil, entonces ya no va a poder terminar con la expulsión de la placenta. Aquí es donde el médico va a ayudar a que la placenta se expulse por completo. Va a continuar. Ya. Espera un rato antes de que continúe. Entonces, el alumbramiento es igual que el parto, tiene periodos. ¿Ya? Alguna literatura te dice 3 periodos, otra te dice 4 periodos. El primer periodo, según William solo te menciona 3, es primero
la formación del hematoma retroplacental. Una vez que sale el producto, el útero, ¿qué es lo que hace? Contrae, involuciona. Y al involucionar, empiezan a provocar una ruptura de los vasos espiralados, principalmente centrales. La literatura te dice 80%, primeramente se va a producir la ruptura de los vasos, dando de cuenta que esta es nuestra placenta, los cotiledones. La ruptura tiene que ser central. Una vez que se forma, se rompen los vasos, ese hematoma va a ir creciendo. Este se denomina el hematoma retroplacental. El primer mecanismo entonces del alumbramiento es la formación del hematoma retroplacental. El segundo mecanismo, ese hematoma va a ir creciendo y va a ir desprendiendo toda la placenta. Entonces el segundo periodo es desprendimiento de la placenta. Y el tercer periodo es el descenso. Entonces, seguramente van a hablar sus compañeros. Para ver el descenso de la placenta, existen signos. ¿Ya? El signo del pescador de Fabre, el signo de la pinza del pecho. Generalmente los vamos a ir viendo a medida que colocamos una pinza y vamos a ir viendo si la pinza va a ir descendiendo, si el signo es positivo o negativo. En el caso del pescador de Fabre, colocamos la pinza y retraemos el útero. Si el útero retrae la pinza, es que todavía no está descendiendo, entonces es el desprendimiento completo de la placenta. Y esperamos. ¿Por qué? ¿Cuáles las patologías que tenemos? Una de las principales patologías que nos traen muchas complicaciones es la retención del resto. Es decir, que se queden pedazos de la placenta adheridos al endometrio. Ese resto van a tener hemorragias. Entonces, estas hemorragias hay de nuestra paciente. Primer paso, hemos dicho, formación del hematoma retroplacental. Segundo paso, desprendimiento. Tercer paso, descenso de la placenta. Y cuarto paso, expulsión de la placenta. Esos son los cuatro tiempos que suceden en el alumbramiento. Y obviamente, el más frecuente, el Schultz, cuando el hematoma es central. Lo primero que sale es la cara fetal, es decir, las membranas fetales, o las membranas amnióticas, lo primero que vamos a ver salir. En caso de que el desprendimiento sea marginal o lateral, entonces se produce el descubrimiento de Duncan. Entonces la placenta, primero lo que vamos a ver al momento del alumbramiento va a ser la cara materna o los cotiledones, que generalmente este alumbramiento es considerado patológico porque existe, hay un aumento en la probabilidad de que existen restos de membranas de cotiledones adheridos a la placenta. Y en estos casos a veces hay que hacer extracción manual. Me imagino sus compañeros van a hablar. Existe el alumbramiento fisiológico y el alumbramiento activo. ¿Cuál es el alumbramiento fisiológico? Cuando nosotros, al igual que el parto, dejamos que espontáneamente se produzca la expulsión. Generalmente la literatura te dice entre 30 minutos a 1 hora puede durar el alumbramiento fisiológico, sin necesidad de administrar. Y cuando es el alumbramiento activo, o lo que actualmente se denomina como manejo activo del tercer periodo de parto, es cuando se administra oxitocina. Y es unidades internacionales, una vez que nace, se está produciendo la expulsión de la cabeza fetal. Se administran 10 unidades internacionales de oxitocina vía intramuscular y eso hace que se acelere el alumbramiento. Máximo en este alumbramiento debemos esperar hasta el minuto. Sí, pasa de los 30 minutos ya se considera patológico o una retención placental. Pueden continuar, chicos. Hablando de los signos de desprendimiento, la diferencia entre la pérdida y dos, que es el signo de Schroeder, que nos dice que el útero asciende por encima del ombligo y se lateraliza a la derecha. Ahora vamos a hablar de los signos de descenso.
que vendríamos a signos de descenso. Es el signo de alfe, que nos dice que nosotros con la pinza de coser en el cordón umbilical a nivel de la vulva lo ponemos, y si esto desciende por lo menos unos 10 centímetros, se considera este signo positivo, que un signo de desprendimiento, de descenso. Ahora, el otro signo es el signo de Kutzner. En el signo de Kutzner nos habla de que cuando nosotros presionamos en el abdomen y el cordón sube, quiere decir que el signo es negativo porque aún sigue adherido. Pero si nosotros presionamos en el abdomen y el cordón no se mueve, quiere decir que esto es un desprendimiento, es un descenso de la placenta. Ahora, este signo tendríamos a tener el signo de Astram. En este caso, presionamos en el abdomen y hacemos ligeras contracciones. Esto se va a ver reflejada en el cordón. Si nosotros sentimos esas tracciones, al presionar el abdomen, sentimos la tracción en el cordón, quiere decir que aún no está desprendido. Pero si nosotros al realizar esto, el cordón permanece intacto, quiere decir que ya se ha desprendido la placenta. Y por último, tenemos el signo de Fabry, del pescador, que en este nos dice que nosotros realizamos la atracción del cordón umbilical, o sea, nuestra mano sigue en el abdomen y nosotros corremos ligeramente el cordón. Si sentimos estas contracciones a nivel del abdomen, pues quiere decir que aún no está desprendido, pero si nosotros realizamos estas tracciones a nivel del cordón y no sentimos nada a nivel del abdomen, quiere decir que ya se ha desprendido la placenta. Va a continuar mi compañera. Vamos a continuar explicando lo que son los signos de expulsión. Los signos de expulsión es la salida de la placenta y sus anexos, o signos vaginales. Cuando la placenta se encuentra... Un ratito, chicos. Un rato. Ahorita vas a continuar. Ya. Entonces, como les iba diciendo, de descenso son muy importantes. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes han visto a los residentes y a los internos atender partos, ¿verdad? Generalmente, según el MATEP, ya cortan estos signos. Se hace una tracción controlada del cordón umbilical. Una vez que se administra la oxitocina, lo que hacemos es, se toma el cordón umbilical con la mano derecha y con la mano izquierda presionamos el útero en sentido cefálico, es decir, lo empujamos hacia arriba. Hacemos estos movimientos y tenemos que lateralizar al cordón. Derecha, izquierda, arriba, abajo. Cosa que la placenta vaya desprendiéndose en su totalidad. Pero a veces puede funcionar en un parto normal, en un parto que quizás no has recibido inducción, en un parto que no has recibido conducción, en un parto que el periodo activo ha durado menos de 6 horas. Entonces, un parto normal, fisiológico. Pero si hacemos eso en un parto que ha durado el trabajo de parto más de 12 horas, que se ha inducido el trabajo de parto o que se ha conducido por cansancio materno de la madre, al hacer eso vamos a provocar, nada más vamos a romper las membranas. Y no sé si se han dado cuenta, generalmente en este tipo de pacientes el sangrado es profuso e inmediatamente hay que hacer una revisión instrumental. Por eso es de vital importancia verificar primero los signos, ver si con el signo de Fabry, con el signo de Alf, ver si es que ha habido desprendimiento. No hay que forzar, porque si forzamos el desprendimiento, según la literatura nos dice tracción y contratracción, podemos incluso, ha habido casos en que se ha roto el cordón umbilical, porque la placenta estaba muy adherida al útero, entonces se hacen
extracciones manuales, es más traumático para la mamá, porque ustedes saben muy bien que el parto por lo general es sin anestesia. Entonces la madre está sintiendo todo eso. A veces por eso algunos de ustedes, no sé, con algunos que me tocan el turno, dicen, no, doctor, nunca más, nunca me voy a embarazar, dicen, ¿no? Porque a veces es traumático, porque a veces nosotros mismos hacemos procedimientos que lo vuelven traumático. Entonces hay que dejar espontáneamente. No sé si alguna vez cuando yo veo a mis residentes y los veo atender el parto y les riño, ¿cómo vas a atender? Se supone que estamos en un hospital de tercer nivel. Debemos tener todas las medidas de bioseguridad, es decir, cumplir medidas de asepsia, antisepsia, colocado de campos, porque en sus protocolos han visto, ustedes han revisado los protocolos del parto, dicen paciente, se hace vaciamiento de vías urinarias. Se supone que para hacer el vaciamiento se tiene que colocar una sonda vesical. Se introduce la sonda vesical, vaciamos la vejiga. Asepsia y antisepsia de región perineal. La antisepsia y la asepsia tienen que ser con unas soluciones estériles. Las soluciones estériles principalmente son los del DG6 y debemos utilizar a la vez povidona yodada. Colocado de campo. Entonces debemos armar nuestro campo, debemos cubrir los miembros inferiores, debemos cubrir el abdomen y debemos cubrir las nalgas. Pero la mayoría de ustedes no ha debido de ver eso, ¿verdad? Por eso yo les riño cuando yo entro en mis turnos y les veo que están atendiendo así, yo les llamo la atención. Obviamente no lo voy a riñir enfrente de la señora, ¿no? Pero son cosas que debemos hacer. Si la literatura te dice, es por algo, ¿no? Es para evitar posibles complicaciones. Si estamos diciendo que la triada de embolmia y mortalidad materna es hemorragia, preeclampsia, infección, al no cumplir criterios de asepsia y antisepsia, al provocar desprendimientos irregulares de la placenta, ¿qué vamos a causar? Primero, hemorragias. Y si no hemos hecho buena asepsia, antisepsia, infección. Entonces estamos prácticamente enviando a nuestro paciente para que nos haga un problema posterior que es la endometritis, que vamos a verlo cuando hablemos de puerperio patológico. Entonces son cosas que quizás debemos realizar y debemos hacerlo según la literatura nos dice. ¿Para qué vamos a forzar? ¿En qué casos forzamos? Cuando vemos que ya les he dicho, hacemos el mateo, es decir, administramos oxitocina y no sale la placenta en 30 minutos, recién podemos forzar la expulsión de la placenta. Pero si no, no hay necesidad. La literatura misma te dice, esperar hasta 30 minutos. Y solita, espontáneamente, la placenta se va a ir desprendiendo y sola va a ir cayendo. Pero a veces estamos tan apresurados o queremos ir a cenar, ¿no? Y a la fuerza están sacando la placenta. Entonces, esas situaciones, estos signos igual tienen que saber, por lo menos los más clásicos, que es el de pescador de Fabre y el de Alf, que son los que más se utilizan en la parte de la práctica obstétrica. Ya, podemos continuar, muchachos. Bueno, continuando con el tema, como hemos dicho, vamos a hablar de los signos de expulsión. Los signos de expulsión y signos vaginales. Es la salida de la placenta y sus anexos. Se encuentra expulsándose en el interior de la vagina y fuera del útero. Tenemos en primer lugar, el signo de máximo descenso o descenso de fondo uterino. Este signo es cuando llega la placenta a la vagina, a lo que es la vagina, el útero desciende. Ese descenso se va a localizar entre 5 a 6 centímetros por debajo del ombligo, más o menos por aquí. Y al mismo tiempo, el útero se va a contraer y este va a tener una consistencia dura y leñosa. Una vez expulsado lo que es la placenta, el útero se va a contraer y esta forma de contraerse se va a llamar lo que es el signo de globo de seguridad de Pinner, que va a estar, aquí se va a formar una bolita. Aquí se va a formar una bolita. Una vez expulsada la placenta del útero, se va a contraer y va a formar este globo de seguridad. Este se contrae con el fin de detener el sangrado después del desprendimiento de la placenta. Vamos a continuar con los tipos de alumbramiento.
Creo que más tardan en cambiarse que en exponer. Continúen, chicos. Yo voy a explicar los tipos de alumbramiento y van a ser 4. Vamos a empezar con el espontáneo, que va a ser de 6 secos naturales, donde la placenta va a desprenderse naturalmente por el peso. Y también vamos a mencionar que aquí se van a atribuir 2 maniobras, que va a ser la de Dublin y la de Freud. La maniobra de Dublin va a consistir en la torsión continua de la placenta. Así para... Bien. Y una vez que ya está desprendida y ya está descendida, vamos a llegar a torcer la placenta, ayudando a descender, a salir de la vagina en movimientos de torsión en sentido de manecillas del reloj. Y así vamos a evitar lastimar y desgarrar las membranas. Sí. Y así llegarán a sacar la placenta. La otra maniobra, la de Freud, va a consistir en el desplegar, vamos a hacer un masaje uterino, donde vamos a ayudar a que la placenta vaya descendiendo del fondo uterino. Y esto va a ayudar, igual va a ser de mecanismo natural, y tiene que ir descendiendo y igualmente, solamente con el masaje o la maniobra de Freud. Ya. El otro tipo de alumbramiento llegaría a ser el corregido o natural, que va a consistir en la maniobra de Crede, y va a ser donde tenemos que presionar la pared abdominal. Y ya a expulsarse hacia la vía. El dirigido va a consistir en estimular la dinámica uterina y la retracción uterina con fármacos como la oxitocina. Y la última maniobra es la manual, que va a consistir en realizar la maniobra de Brandt-Andrews, y esto va a requerir de una anestesia general, y donde vamos a ayudarnos con la mano, la que no es, la que es poco móvil o sale, y vamos a ubicar el útero para fijarlo. Entonces vamos a introducir la mano que es más hábil y en forma de conito por la vagina, por el canal. Y vamos a introducir la mano y vamos a ir vamos a ir retirando la placenta con movimientos muy lentos para evitar lastimar la cabeza. Actualmente esto se va a ocupar un guante que ocupa alcohol, y también solo después de 3 minutos o en caso que hayan salido un sangrado. También mencionamos el médico, que va a ser con la administración de metacil, y se va a colocar una vez expulsado el producto. El quirúrgico se va a producir por la cesárea y va a ser la extracción de la
está por este. También siempre se debe monitorizar, perdón, los signos vitales postparto durante 2 horas para comprobar que se esté desarrollando el globo de seguridad vecinal, que va a ser el índice de la buena hemostasia de la brecha de la brecha. Naira, Sí. ¿me escuchas? Sí. Ya. Naira, tú has mencionado el tercer tipo de alumbramiento, que es la que consiste en la maniobra de Credé. A ver, mencióname, ¿qué posible complicación puedes tener con esta maniobra? De Freud, ¿no, doctor? No, la maniobra de Credé. Ah, 3D. Complicaciones. A ver. Mm, ¿La sabes o no la sabes? no, doctor, no. Bueno, entonces como su compañera les ha mencionado, existen 4 tipos de maniobras que se pueden realizar para ayudar al alumbramiento. Yo les dije que lo ideal es el espontáneo, ¿no? O el alumbramiento activo o dirigido en el cual administramos oxitocina y podemos hacer tracción y contratracción controlada del cordón umbilical. La maniobra de Credé era una maniobra que se utilizaba antes para la extracción de la placenta. ¿En qué consiste? Consiste en comprimir el abdomen. Este es el abdomen, aquí está el fondo uterino y comprimíamos. Hacíamos este movimiento. Se comprimía y se jalaba el cordón. A veces, cuando no habían datos de ecletismo placentario, cuando van a mencionar seguramente sus compañeros, que es la inserción anormal de la placenta sobre el endometrio, la placenta puede salir espontáneamente suelta si el útero vuelve a su normalidad. Pero si hay datos de ecletismo y tú jalas, lo que vamos a hacer es vamos a provocar una inversión uterina, es decir, el fondo uterino, la parte del endometrio del fondo, va a salir, se va a exteriorizar por fuera de la vagina. Y ha habido muchos casos, realmente en postas de primer nivel, donde quizás el médico no está adiestrado para la atención del parto, sale el parto, nace el bebé, todo bien, y la placenta no sale, entonces hace esta maniobra para tratar de sacar y se sale completamente el fondo uterino. Eso es un prolapso del fondo uterino. ¿Cuál es la principal complicación del prolapso del fondo uterino? Una hemorragia masiva. Y a veces, ¿qué sucede? Sale el fondo uterino y el cuello se contrae. Y cuando sale el fondo uterino y el cuello se contrae, entonces la hemorragia es imparable porque no vas a poder introducir el útero, el fondo, a la región intrapélvica. Entonces, sí o sí, en ese caso, debemos hacer maniobras de reversión. Maniobra de Chiari es una, de Buchiari. Entonces, en los cuales nosotros agarramos el fondo. Obviamente, el paciente tiene que estar con analgesia, ¿ya? Entonces, agarramos el fondo uterino y hacemos como un puño y introducimos el fondo. A través de una solución con oxitocina esperamos que el útero nuevamente vuelva a contraer. ¿Por qué? Porque si no va a contraer, se produce una hipotonía o una atonía uterina, sinónimo de hemorragia. Y si el útero no contrae y hay hemorragia, sinónimo de histerectomía. Entonces son situaciones que, como les dije, ya no se las realiza. La maniobra de Credé ya está prescrita, ya no debe realizarse, porque es la principal complicación, es la inversión uterina, es decir, el prolapso del fondo uterino por fuera de la vagina, que va a dar hemorragia. Hemorragia va a dar atonía. Atonía va a dar más hemorragia y posiblemente tengamos, obviamente, si entramos a operar inmediatamente, salvamos la vida de la paciente. Pero si no, se nos va en el camino, ¿no? Entonces son cosas. Este último pasó, no sé si ahora salió en las noticias, en una clínica privada.
pasó ese caso y la paciente falleció. Entonces son cosas que quizás hay que tomar muy en cuenta. Parece el alumbramiento, parece facilito, parece normal, ¿no? Pero a veces, igual que el parto, puede complicarse. Pueden continuar, muchachos. Ya, doctor, vamos a continuar con lo que es la hemorragia posparto. La hemorragia posparto nos dice que se va a dar por las siguientes situaciones. Pues se va a dar cuando la paciente va a perder un volumen de sangre de 500 centímetros cúbicos a hasta 1000 centímetros cúbicos. O cuando la paciente se ha dado que ha dado a luz por cesárea o menor con los signos de choque. También se puede dar en la situación cuando la paciente va a presentar lo que es un sangrado de 150 centímetros cúbicos por minuto y por último, por la pérdida total del volumen sanguíneo dentro de las 24 horas. Va a existir lo que son dos tipos de hemorragia, la hemorragia temprana y la hemorragia tardía. La hemorragia temprana se va a dar dentro de las 24 horas del periodo de posparto. Esta generalmente se da en las 2 primeras horas y es la que es la más frecuente y grave. Se va a dar también lo que es la hemorragia tardía. Esta va a ocurrir después de las 24 horas o hasta después de las 6 semanas del posparto. Esta va a tener una frecuencia del 5 al 10%. En la prevención de las hemorragias del posparto, nos dice que se han desarrollado esquemas farmacológicos, donde se dan la administración de uterotónicos, entre los cuales los más usados vamos a tener lo que es la oxitocina y el misoprostol. La oxitocina se administra de 5 a 10 unidades internacionales. Esta nos ayuda a la disminución de sangrado, pero va a tener lo que es su contra, que va a aumentar la retención de la placenta y por ende va a disminuir la transfusión sanguínea. El misoprostol nos dice que se administra de 0.4 a 0.8 miligramos por vía, o ya sea por vía oral o por la vía transrectal. Estás equivocado en esa parte. El misoprostol no viene en miligramos. El misoprostol viene en microgramos. Doctor, Una sí. tableta de misoprostol equivale a 200 microgramos. Y la oxitocina, sí, efectivamente viene en unidades internacionales. Las Sí, doctor. ampollas vienen de 5, de 10. Y hay un análogo de la oxitocina que es la carbetocina, no sé si lo vas a mencionar. Y el otro uterotónico que se utiliza es la ergometrina, que sí, esa sí viene en miligramos. Viene 0.2 miligramos. Eso es aclaración. El misoprostol no viene en miligramos. El misoprostol viene en microgramos. Está bien, doctor. Ya. Luego vamos a continuar con lo que es la carbetocina. Esto se ha utilizado, generalmente se van a agregar lo que generalmente son los agonistas oxitocíclicos. Ha demostrado ser el más potente que la oxitocina. Y la gran ventaja de usar cualquiera de estos tres agentes es el periodo después del alumbramiento, en que se elimina el riesgo de retención de la placenta y de anemia al niño. Luego vamos a tener lo que es la sutura de la episiotomía. Cuando se ha producido lo que es el alumbramiento, se tiene que revisar el canal de parto para observar si se ha dado un posible desgarro en el cuello o la vagina. Si se ha efectuado una episiotomía, debe realizarse inmediatamente lo que es la sutura. En la técnica de la sutura, generalmente no va a ser necesario realizar, infiltrar los tejidos con un anestésico local. Se van a afrontar lo que son los tejidos iguales a ambos lados con la incisión, es decir, se van a adherir mucosa con mucosa, músculo con músculo y piel con piel del períneo. Luego se van a afrontar lo que son los planos musculares y células subcutáneas, evitando dejar espacios muertos con puntos separados de la misma sutura.
En la atención final nos dice que la atención final se debe finalizar con un aseo genital y control de la presión arterial, pulso, retracción uterina y la evaluación de la pérdida hemática. Va a continuar mi compañero. Ok. Continuando, voy a hablar sobre las complicaciones del alumbramiento. El alumbramiento es la tercera fase del parto, como ya había dicho mi compañero. Esta va a empezar después del nacimiento fetal y con la expulsión de la placenta. Un alumbramiento normal dura aproximadamente 10 minutos. Decimos que es prolongado cuando es de más tiempo. Por ello existen complicaciones durante esta fase que van a ser la retención placentaria, la inercia uterina, las hemorragias, anillos anormales de contracción, acretismo placentario. Continuando, voy a hablar sobre la retención placentaria. La retención placentaria es la adherencia por más de 30 minutos en alumbramiento espontáneo y por más de 15 minutos en un alumbramiento dirigido. Esta se va a dividir en dos, que es la retención total y la retención parcial. La retención total se va a hacer evidente cuando van a pasar los 15 minutos después de la expulsión del producto y no va a salir la placenta. Esta va a obedecer a la falta de contracción y retracción uterina adecuadas que impiden el desprendimiento placentario. La retención parcial es cuando existe adherencia de uno o más cotiledones por la ausencia de atrofia o la decidua. El tratamiento va a ser contar con una anestesia adecuada, sangre compatible para la paciente y tenerla disponible, aplicar sustancias oxitóxicas, seguir las normas de asepsia y antisepsia. Ahora, para el tratamiento, para realizar una expulsión de la placenta, esta técnica va a consistir en introducir la mano derecha a la vagina y cervix y seguir el trayecto del cordón umbilical hasta localizar el borde placentario con el borde genital y despegar con suavidad la placenta, girar la mano en toda su extensión hasta lograr un desprendimiento total y sentir el peso de la placenta en la mano. Procederá a extraer con las membranas. Luego hay que ver si en la cavidad uterina van a quedar restos, ya que esta debe estar limpia. La inercia o atonía uterina, también hablamos de esta, que es la pérdida del tono de la musculatura del útero, que conlleva la contracción del mismo y consecuente retraso de su involución tras el parto. Se trata de un cuadro del útero después de haber expulsado la placenta, no se retrae y no se contrae, alterando así la hemostasia. El tratamiento de esta inercia uterina va a comprender lo que es el masaje del útero a través de la pared del abdomen, que deberá prolongarse mientras el órgano no se mantenga, es decir, que mientras formemos el globo de seguridad de Pinart. Y otros tratamientos sería administrar soluciones de oxitóxicos. Va a continuar mi compañero. Pueden continuar, chicos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a hablar sobre lo que son las hemorragias en el alumbramiento. Normalmente durante el curso del alumbramiento se produce una pérdida de sangre que es de promedio de unos 300 ml. Generalmente es más cuantiosa en multíparas que en las primíparas. Como concepto, se considera una hemorragia de posparto cuando esta pérdida sobrepasa los 500 ml. Esta cifra es considerada como punto de alerta a partir del cual aumenta el riesgo de shock hipovolémico. Cuando la pérdida sobrepasa 1000 ml de sangre se considera una hemorragia severa. Las causas pueden ser, incluyen una atonia uterina,
unos traumas, laceraciones, retención de productos de la concepción y también las alteraciones de la coagulación. Una buena regla neumotécnica para recordar son las 4 T's, que son tono, tejido, trauma y trombina. Tono, tejido, trauma y trombina. Diagnóstico. El diagnóstico suele ser evidentemente clínico, con la aparición de contenido hemático excesivo, pérdida hemática excesiva antes del alumbramiento de la placenta. O también después. Como se ha explicado anteriormente, además de intentar cuantificar las hemorragias, es necesario valorar la repercusión de la misma sobre el estado hemodinámico de la paciente. Para ello es necesario tomar las siguientes referencias, como son los signos y los síntomas. En los signos podemos tomar lo que es la tensión arterial sistólica, que indican afección hemodinámica leve, moderada, grave, según la cifra tensional de 180, 80-70 y 70-50 respectivamente. En los síntomas, unos síntomas que indican una hemorragia leve son debilidad, sudor y también taquicardia. En una hemorragia moderada son palidez, oliguria, y en una hemorragia grave son shock, fallo renal, con anuria, disnea, síndrome de Sheehan en el puerperio inmediato. El tratamiento con conducta inicia al centrarse en mantener y recuperar la estabilidad hemodinámica del paciente. Para ello se ha de instaurar la fluidoterapia agresiva con Ziegler lactato a razón de 3:1 por cada 300 cc repuestos por 100 perdidos. En general se debe considerar cuando se han perdido más de 1 o 2 litros de sangre la transfusión sanguínea. Durante este tiempo las constantes vitales deben ser monitorizadas y obtenerse analíticas y seriadas cada 30 minutos. Consideraremos detener la transfusión una vez alcanzada la hemoglobina mayor o igual a 8 gramos de cilitro y el hematocrito mayor o igual a 21%. El recuento plaquetario mayor o igual a 50,000 también. Simultáneamente se ha de colocar una sonda urinaria con triple función de favorecer la contracción uterina. También se debe controlar lo que es la diuresis. Se considera un volumen adecuado de mayor o igual a 30 mililitros hora. Simultáneamente a la estabilización hemodinámica se debe buscar e identificar lo que son las causas de la hemorragia para poder aplicar el tratamiento idóneo, doctor. Va a continuar mi compañero, doctor. Ok. Con la disertación, vamos a continuar con lo que es el examen de la placenta. La placenta en sí es un órgano fetomaterno que va a llevar nutrientes y productos esenciales a lo que es el feto. Este va a presentar en su estudio lo que son 2 caras, una cara materna o decidual y una cara fetal o coriónica. Estas van a ser muy importantes el examen de la placenta al momento de lo que es un óbito fetal o alguna malformación congénita o alguna enfermedad materna. Para su estudio lo vamos a dividir, como ya se dijo, en una cara materna. La cara materna en sí es de superficie de color rojo vino, va a ser algo rosa por la presencia de cotiledones. En el examen de la placenta se utiliza lo que es el examen de los cotiledones o el conteo de lo que son el número de cotiledones, que varía de 15 a 38 en total. Cuando se presenta algún desgarro o alguna ruptura de estos cotiledones, se puede presenciar hemorragias masivas. La cara fetal o coriónica, esta va a ser un poco más lisa y brillosa, que está recubierta por lo que es el amnios. Presenta lo que es la inserción del cordón umbilical, las venas y las arterias umbilicales. Estas, para su estudio, se va a estudiar lo que es la longitud del cordón umbilical, el tipo de inserción en la placenta, los vasos y nudos en el cordón umbilical. Para eso hay placentas que son obviamente anómalas. Vamos a presentar los anomalías como la placenta accesorio que en parte puede comunicarse, puede funcionar produciendo hemorragias masivas. La placenta membrana
que provocan el narciso a un acretismo. El acretismo es cuando presenta no logra salir o no logra extenderse. La placenta en anillo se forma, está cubierta por placenta. Esto podría ser una variedad, aunque también hermosa, aunque también está formada, representa fortaleza. Es más, esta son complicaciones como falta de desarrollo en el embrión o en el feto y en los grandes vaginas también. También lo que son las placentas ácticas. Las placentas ácticas son modalidades protoblásticas que llegan a lo que son la miometría. Tres tipos. La placenta áctica se produce cuando los electrones principales son escasos y las vellosidades proteónicas llegan a ser uterino. Después tenemos lo que es la placenta discreta, cuando las vellosidades penetran a lo que es el miometrio. Después presentamos lo que es la placenta fértil, cuando las vellosidades atraviesan el miometrio y alcanzan lo que es el perímetro. Las pacientes presentan estos impactos hormonales, pero después del nacimiento la placenta no se separa, lo que se debe hacerse una extirpación del útero. También vamos a presentar en la placenta que son trastornos circulatorios. Los trastornos circulatorios se van a dividir en dos, ya sea fetal, de la madre a la placenta y del feto a las vellosidades. En esto vamos a encontrar en la parte materna, vamos a presentar el parto del piso materno. Esta es una parte densa sobre la basal de la placenta y presenta superficie gruesa blanquecina de consistencia y firme con una textura una barrera para impedir el crecimiento. Y esto hace que se desarrolle una destrucción de una el infarto placentario. El infarto placentario del piso materno también se conoce como lo que es las vellosidades, ya que las vellosidades van a llegar oxígeno y riego sanguíneo por medio de lo que son las arterias placentarias, y cuando existe alguna malformación en esta se puede presentar, como vemos en la imagen, un infarto placentario. Las calcificaciones. Las calcificaciones de la placenta, el caso en sí se va a desarrollar más que todo en lo que es la cara materna de la placenta, y esto más que todo se da en personas o mujeres pluripares. También vamos a presentar lo que son tumores placentarios. Los tumores placentarios, que son número de, que son llamados también por angiomas, hemangiomas, estos son los de las placentas, que representan una incidencia del 100%. Los tumores pequeños suelen ser asintomáticos, pero los grandes también pueden complicarse con partes. Aquí tenemos lo que son los tumores metastásicos. Estos tumores son una vez, pero pueden ser múltiples. Entre los que nos podemos presentar son melanomas, las leucemias y linfomas del cáncer primario. Estas células suelen ser confinadas al espacio intervelloso. Como consecuencia, son excepcionales en metástasis al feto, pero se observa con más frecuencia en lo que son los casos de un melanoma. Vamos a ver qué son los exámenes de membrana. En los exámenes de membrana presentamos que son la tensión meconiana. Es cuando la membrana de la placenta de este procedimiento, la presencia de varía, su incidencia es de 12 a 20%, y la tensión de daños puede ser evidente en el transcurso de 1 a 3 horas. El meconio puede ser usado en situaciones clínicas, pero mayormente el meconio en fetos pretérminos, estos no son eliminados porque tienen un mecanismo gastrointestinal maduro. Para el contrario, cuando los fetos son postérminos, que tienen un tubo digestivo ya maduro, el líquido amniótico, alrededor del 30% de estos pasos, pasan lo que es a la emisión del meconio. Y estos se van a relacionar con el feto con una acidosis fetal
y al momento de nacer, unas calificaciones de Apgar bajas, y si el feto aspira lo que es el meconio durante el parto, puede obstruir las vías respiratorias y causar lo que es el síndrome de aspiración de meconio. Después encontramos lo que son las coriamniotis. Las coriamniotis son infecciones de las vías que su ascenso son desde las estructuras genitales inferiores por diseminación hematógena a través de la sangre materna. La diseminación directa desde el endometrio en las trompas de falopio. La placenta y las membranas se presentan con una infección bacteriana. El cordón umbilical. El cordón umbilical en sí tiene una longitud de 50 a 60 centímetros y son enormemente cortos y a veces largos. Los cordones cortos pueden asociarse a una abducción perinatal adversa y malformaciones congénitas. Los cordones con extremos largos tienen posibilidad de prolapso del cordón o formaciones de nudo. Y vamos a presentar lo que son las anomalías del cordón. La naturaleza de los cordones umbilicales. Naturalmente, el cordón umbilical tiene un número de giros que se define como el número de giros completos dividido entre la longitud del cordón expresada en centímetros. En términos clínicos, un número reducido de giros se asocia a una pérdida fetal, en tanto que un número elevado se reflexiona al momento del crecimiento fetal, así como puede producir acidosis y una asfixia fetal. Vamos a presentar los hematomas. Los hematomas que son estrechamientos y acumulación de sangre. Y las arterias. Hay a veces algunas malformaciones en el tipo de las arterias umbilicales y las venas umbilicales. Las arterias umbilicales son el número de 2 y la vena umbilical es una vena que lleva sangre oxigenada, pero a veces podemos encontrar fusionadas e incluso encontramos lo que son 3 arterias, una vena. Ahora va a continuar mi compañera. Ok, Nicole. Continuando con la disertación, vamos a tener lo que es un nuevo enfoque en el alumbramiento activo. Para esto vamos a tener el uso de el parto asistido, que va a ser con forceps o con ventosas. El forceps va a ser una rama metálica que va a constar de 2 partes que van a estar articuladas. Tiene un uso sencillo en el cual el especialista introduce lo que es el forceps y hace la extracción del bebé, como también se puede observar en la imagen. Y llegará hasta ahí. Y se puede producir lo que es el alumbramiento. Ahora también otro método que se usa es el de ventosa, que esta puede ser de metal o de goma. Consiste en una copa que va a tener una barra en la cual va a existir un movimiento de tracción. La copa se pone o encaja la cabeza del bebé, y es opcional, como también se puede observar en la imagen más claramente. Estos 2 tipos de instrumentos van a presentar también sus clases. En el caso del forceps tenemos un forceps tradicional o también uno especializado que vienen de con diferentes formas que se ajustan a la cabecita del bebé. También tenemos otro tipo, para el tipo forceps o ventosas se aplica para lo que es, se debe utilizar especialmente cuando existe un sufrimiento excesivo del bebé, cuando la dinámica es inadecuada en el parto, también cuando existe un agotamiento de la madre o una mala colaboración de esta, y también cuando se prolonga la epidural, cuando se le aplica
una epidural. Las condiciones para la aplicación del forceps es de que exista una dilatación completa, que luego haya que los tejidos blandos del parto tengan una analgesia apropiada y que la vejiga urinaria esté completamente vacía. También para realizar este tipo de maniobra, lo que se tiene que evitar es percatarse es que no exista ausencia o malformaciones graves de la parte cefálica del bebé, que la gestación sea adecuada en el tiempo adecuado y nada más. Cuando va a existir alguna complicación en este método es de que en el caso del forceps se produce lo que es un desgarro, puede ser de las partes blandas del canal del parto o hematomas, también roturas uterinas, vesicales o rectales, pero estas son muy raras. En el caso del bebé se puede producir lo que son marquitas contusionales pequeñas que van a desaparecer entre las 48 a 72 horas. También tenemos que en el caso de aplicar lo que son las ventosas, podemos producir una lesión en la vagina, producir también una incontinencia urinaria, mientras que en el bebé se puede presentar hematomas, incluso en algún caso raro una hemorragia por colocar mal la copa. También tenemos como otro método la administración de lo que son oxitotóxicos para facilitar las contracciones de la madre. Entre estos vamos a usar fármacos que corresponden a la oxitocina, que es utilizada ampliamente, puede ser intravenosa o intramuscular. Esto ha sido recomendado por la OMS, que esta provoca contracciones muy similares a un parto y tiene pocos efectos adversos. Lo malo es de que su tiempo o su vida media es corta, que dura alrededor de unos 3 a 5 minutos. Esa generalmente viene en ampolla, como usted dijo, doctor, de 10 unidades internacionales disueltos en 1 ml. Y que facilita el alumbramiento, nada más. También tenemos como otro principio que es la ergometrina, que viene de 0.2 miligramos. Esta provoca contracciones ya más sostenidas sobre el útero con una vida media mucho mayor, que va entre los 30 a 120 minutos. Es inestable al calor, este principio. También puede provocar lo que es una hipertensión arterial por ser vasoconstrictora y un aumento de la presión arterial sistólica. Se administra esta por vía oral, porque son tabletitas, y juntamente se puede administrar con la oxitocina. Ahora también tenemos como tercer principio lo que es el misoprostol, que es de 200 miligramos. Este va a ser un análogo de lo que es la prostaglandina E1. Este se absorbe alrededor de unos 10 minutos por vía oral. También se puede usar por vía sublingual y vía vaginal. Este tiene la ventaja de ser termoestable y produce lo que son ventajas en la contracción. Porque tiene una acción más prolongada con una mayor biodisponibilidad y generalmente se puede combinar también con la oxitocina. Eso sería todo. Gracias, doctor. Con eso terminaron el tema, ¿no, muchachos? Sí, doctor. Bueno, algo así resumido que algunas cosas les ha faltado a sus compañeros. El alumbramiento, ¿qué es el alumbramiento? No es más que el periodo en el cual se produce la salida de la placenta. Ya les he dicho muy bien, así a un principio, el alumbramiento puede complicarse. El alumbramiento es más que el parto, es el sinónimo de complicaciones que nos van a dar una mortalidad de nuestras madres. Les había comentado hace rato el caso que ha sucedido hace poco. Me imagino que va a salir en las noticias próximamente. Entonces, son situaciones que hay que tomarlas muy bien en cuenta.
A veces el alumbramiento puede complicarse en estas, dependiendo al tipo de inserción de la placenta, que puede ser placentas ácretas, íncretas o pércretas. Ácreta, que compromete el endometrio, está muy fijado al endometrio. Íngreta, que ya esas vellosidades coriónicas han pasado al miometrio. Y pércreta, que ya han pasado el perimetrio y van a ir a colonizar o abordar peritoneo vesical, inclusive peritoneo rectal, dependiendo si la inserción es posterior en la placenta. Entonces, cuando es ácreta, la ácreta se diferencia en dos. Una ácreta total y una ácreta focalizada. Total, que toda la placenta está totalmente adherida al endometrio. Focalizada, que ciertas partes nomás van a estar adheridas. Este acretismo, ¿qué es lo que sucede? Evita que se produzca el alumbramiento, que se desprenda completamente la placenta. Y si no se desprende, ¿qué pasa? Los vasos espirales están abiertos, y si están abiertos, aún hay sangrado, y esa zona, generalmente cuando es total, entonces toda esa zona continúa sangrando, y no se forma el famoso globo de seguridad de Pinal, que son las contracciones, la contracción uterina de las fibras uterinas, que forman esa especie de un globo. Si es focalizado, entonces parte del útero no contraerá. Entonces esa parte del útero seguirá sangrando. No sé si alguno ha visto, ha tenido esa oportunidad, se ha ingresado, continúa sangrando, se saca el útero, se hace masaje, se administra terotónicos y dependiendo, a veces estos focalizados no logran ceder pese a la administración de masajes, pese a la administración de terotónicos. Tenemos que hacer ligaduras, las ligaduras hemostáticas. Es decir, tenemos que comprimir el útero para evitar que siga sangrando. Vemos la más clásica, las ligaduras de Berlitz, las ligaduras de Chow. O en otros casos a veces se hacen las ligaduras de Posadas, que son ligaduras de las arterias uterinas. Entonces, ¿con qué fin? Con el fin de que no esa sangre que está sangrando de una parte o del caudal o del mismo, nosotros provoquemos una hemostasia para que evitar que siga sangrando. La íngreta es sinónimo de histerectomía. Por más que tú hagas ligadura, por más que tú hagas masaje, por más que tú hagas administración de terotónicos, esos vasos nunca van a parar de sangrar porque el miometrio ya está comprometido, los vasos van a continuar sangrando. La única solución es la histerectomía. Ya sea parcial, es decir, que solo llegamos hasta el segmento, o ya sea total, que se hace la extracción total de todo el útero, incluyendo el cervix. Y la pércreta ya se compromete no solo útero, sino compromete vejiga y en raros casos recto. Entonces, si compromete vejiga, por ende la vejiga está abierta, hay que hacer una plastía vesical. O sea, reseccionamos toda esa zona donde está comprometido el trofoblasto y suturamos. O en caso colocamos agentes hemostáticos, gelatinas hemostáticas, el Gelfuan, y evitamos de que sangre. Si no sangra, perfecto. Si sigue sangrando, podemos dejar drenajes, administrar agentes hemostáticos como el etamcilato, vitamina K, y endovenosa, y esperamos, hacemos laparotomías contenidas, es decir, dejamos con drenes y esperamos si en 2 días deja de sangrar, perfecto, retiramos la laparotomía contenida, es decir, las compresas que hemos dado como hemostásico y cerramos. Pero si continúa sangrando, tenemos que reseccionar forzosamente. Ustedes saben muy bien, la vejiga tiene una capacidad, ¿no? El músculo detrusor vesical. Entonces, si reseccionamos, obviamente la paciente va a tener muchos problemas de incontinencia urinaria, de retención vesical. Entonces ya estaríamos complicándole más en las vías urinarias. Y el otro tipo de anormalidad a nivel del alumbramiento es la retención placentaria. Y hay 2 tipos de retención. Una retención total y una retención parcial. Retención total es cuando no se ha producido el desprendimiento de la placenta. Eso se denomina incarceración
placental. Y el parcial es cuando se ha producido el desprendimiento y parte de la placenta sale y el cuello se cierra. Y eso se denomina engatillamiento placentario, que igual son sinónimos de cirugías. Obviamente es una cirugía local. Lo que debemos hacer es anestesiar a la madre, una anestesia general, relajar el músculo uterino y introducir por la manera de Andrews. Introducimos la mano y despegamos la placenta. En caso de la incarceración, puede ser uno por atonía uterina o puede ser porque sea acreta o increta. Entonces, ya saben el desenlace. Si sigue sangrando, si es acreta, ligadura, hacemos una laparotomía. Y si es increta, hacemos histerectomía. Entonces, esas son las principales complicaciones. Alumbramiento, sinónimo, alumbramiento patológico, sinónimo de hemorragia. Hemorragia no controlada, shock hipovolémico, muerte. Hemorragia controlada, pero no bien tratada, sinónimo de infección. La principal infección que vamos a tener en estas pacientes va a ser la endometritis. Y si la endometritis no es tratada, sinónimo de sepsis. Sepsis uterina, primero sepsis local, una endometritis purulenta uterina, histerectomía. Si no es tratada, el paciente hace una sepsis sistémica, sinónimo de muerte. ¿Vale? Entonces, como ven, el alumbramiento puede ser tan fácil, tranquilo, sin ninguna complicación, como también puede ser muy complicado o patológico. Bueno, entonces hemos terminado con esto, el tema del alumbramiento. Muy bien al grupo, lo han hecho bien. Me ha gustado que hasta han utilizado un cadáver del anfiteatro. Pero bien, muchachos. Ya. Entonces, ya. Buena pregunta, ¿no? Una placenta acreta o una placenta increta o percreta, ya les dije, es una inserción anormal de las vellosidades coriónicas al endometrio. Una paciente que no se ha embarazado, que nunca ha tenido un hijo, nunca va a hacernos una placenta. Pero paciente que sí se ha embarazado y posiblemente lo ha perdido el embarazo, ha tenido un aborto o un fracaso. Se le ha hecho un legrado uterino. A veces el obstetra comete errores al momento de hacer la evacuación. Entonces, una vez que extrae el tejido o trofoblástico o placentario que estaba en el útero por un aborto o en un parto, que hemos hecho una limpieza de cavidad, se hace demasiado, se penetra hasta el miometrio. ¿Qué pasa en esa zona? Toda esa zona, ya el endometrio pierde sus capas, pierde su capa basal. Entonces, justamente llega el otro embarazo y el trofoblasto se adhiere a esa zona. ¿Por qué? Y generalmente siempre se va a adherir porque el cigoto, habíamos dicho que va a buscar una zona que le dé bastante irrigación. Entonces esa zona va a estar, los vasos van a estar ahí fluctuando, entonces se adhiere. Esa es la principal causa de los acretismos y los incretismos o percretismos. Zonas que han sido por una mala praxis, eso sí es una mala praxis, ¿no? Entonces se han hecho legrados uterinos o aspirados manuales uterinos demasiado bruscos, los cuales han lesionado esa capa endometrial, y cuando se implanta nuevamente el embrión en esa zona, perdón, el huevo cigoto, al formarse el trofoblasto, las lagunas trofoblásticas, esas vellosidades llegan a penetrar demasiado. Entonces, la principal causa del acretismo es la revisión instrumental, ya sea por aspirado o ya sea por legrado instrumental. Entonces, muchachos, hoy día estamos terminando nuestra última clase. Me imagino van a ser 2 o 3 semanas el receso. Nos estaríamos viendo en julio. Ya les dije, vamos a tener 2 clases más, Sam. Bueno,
Lamentablemente en el hospital nos han hecho una serie de cambios